Buen día, queridos alumnitos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el profesor Manuel Anco, especialista en el área de comunicación. Y hoy vamos a desarrollar un tema recontra sencillísimo, como es elementos del texto. Empecemos. Primeramente definamos lo que es un texto. ¿Qué es un texto, jóvenes? Un texto es un libro, un texto es un poema, un texto es una editorial, una información. ¿Y cómo está elaborado un texto? Como ustedes recordarán, jóvenes, un texto está elaborado de palabras, de oraciones y de párrafos. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir un texto? Es el conjunto de palabras, oraciones y párrafos, estructuralmente bien organizado, que tiene sentido, que tiene coherencia, que tiene cohesión y que nos da una idea. Ese es el concepto de texto, jovencitos. Pero bien, el texto tiene tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son? Primeramente, el tema, un elemento primordial del texto. Luego, la idea principal, otro elemento primordial del texto. Finalmente, el título. Son los tres elementos fundamentales del texto. No te puedes olvidar: el tema, la idea principal y el título. Bien, definamos cada uno de ellos rápidamente. El tema. ¿Qué es el tema, jóvenes? El tema es el asunto del cual se habla en el texto. Es una frase nominal, ya que no lleva verbo, solamente lleva sustantivos, nombres. Normalmente se acompaña de un artículo. Se repite en todo el texto, ya sea en forma literal, con sinónimo o con pronombre. Entonces, ya sabemos qué es el tema. ¿Y cuál es la preguntita que tú debes realizarte para hallar el tema de un texto? La pregunta clásica es: ¿de qué o quién se habla en el texto? Fácil, jóvenes, no puedes olvidarte. Sigamos. La idea principal. ¿Qué es la idea principal? Como tú recordarás, es la información más importante del texto. Es una oración o conjunto de oraciones, es decir, se estructura en forma de oración u oraciones. Es más completa, ya que contiene el tema del texto, es decir, la idea principal tiene la información más completa, ya que el tema está involucrada dentro de la idea principal. Y en su construcción contiene todo tipo de palabras. Como oración contiene tanto sujeto como predicado, verbos, adverbios, sustantivos, adjetivos. Bien, sigamos. El título, también llamado el nombre del texto. ¿Y qué es el título? Veamos. Es una frase nominal que representa al texto. Frase nominal que representa al texto. No te olvides que el título está muy emparentada con el tema del texto. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Es la síntesis del tema y la idea principal. Es decir, es la unión del tema y la idea principal. Veamos un ejemplito. Tenemos acá tema, idea principal y título. Tenemos acá temas: la educación, el café. Como ustedes pueden ver, el tema cumple todas las características mencionadas. Está acompañado de un artículo, no tiene verbo. ¿Ya? Igual el café. Está acompañado de un artículo y no tiene verbo. ¿Cuál es la idea principal? La educación promueve la adquisición de conocimientos. Como vemos acá, es una información más completa que el tema. El tema está involucrada, está dentro de la idea principal y contiene todo tipo de palabras, como ustedes pueden ver. En la segunda idea principal, el café es una bebida popular hecha a base de semillas de cafeto. Como podemos ver, es una información más completa del café y lleva en su construcción todo tipo de
palabras. Y veamos, hemos dicho que el título sale de una síntesis de la conjunción del tema y la idea principal. ¿Cuál sería entonces un título apropiado para este texto? Sería, ¿no es cierto?, la educación y los conocimientos. Una frase representativa de ese texto. Muy bien. ¿Y cuál sería el título apropiado para el segundo texto? Como ustedes pueden ver, sería el café como bebida popular. Es una frase también nominal. Se acompaña de un artículo, ¿no es cierto? Como hemos dicho, el título tiene mucha relación con el tema. Bien, jovencitos, sigamos. Tenemos acá un ejemplito, un texto, donde tenemos que hallar el tema, la idea principal y el título. Veamos, a ver, para una mejor comprensión vamos a entenderlo mejor por oraciones, es decir, vamos a separar oración por oración. ¿Cuántas oraciones tiene este texto? Primeramente, para ver las oraciones vamos a dar una lectura explorativa rápidamente. ¿Qué es lo que nos dice? Los orígenes de la danza, considerada la primera de todas las artes, habría que buscarlos en los inicios de la humanidad. Nuestros antepasados ya efectuaban bailes para pedir protección a los espíritus y a sus dioses. Estos ritos fueron extendiéndose cada vez más, hasta que empezaron a practicarse durante diversas actividades y celebraciones. De esta forma aparecieron danzas de caza, de siembra, de recolección, de cambio de estación, de lluvia, de guerra, de matrimonio. Muchas de esas danzas tradicionales han llegado hasta nuestros días. Como podemos distinguir, jovencitos, acá tenemos 5 oraciones. Las demarcamos. ¿Cómo lo vamos a demarcar? Ustedes de repente con el subrayado respectivo de colores. Ya no se olviden, utilicen el subrayado. Acá vamos a demarcarlo con colorcitos. Vamos a pintar. A ver, reconozcamos las 5 oraciones en este momento. Acá tenemos las 5 oraciones. 1, 2, 3, 4 y 5 oraciones. A ver, veamos. La primera oración, ¿qué es lo que nos dice? Los orígenes de la danza, considerada la primera de todas las artes, habría que buscarlos en los inicios de la humanidad. En esta oración, ¿de qué nos habla? ¿De quién se habla, jovencitos? Obviamente de la danza, que dice, ¿no es cierto?, que está ligado a los inicios de la humanidad. Tenemos una idea en la primera oración. Luego, sigamos. Nuestros antepasados ya efectuaban bailes para pedir protección a los espíritus y a sus dioses. Acá se está repitiendo la palabra danza, pero en forma de sinónimo, bailes. Bailes, ¿no es cierto?, son sinónimos de danza. Entonces la palabra danza se está repitiendo, pero con su sinónimo baile. Sigamos. Estos ritos fueron extendiéndose cada vez más, hasta que empezaron a practicarse durante diversas actividades y celebraciones. Estos ritos, ¿a quién representa? Obviamente representa a danza o a baile, ¿no es cierto? Entonces la palabra danza en forma de pronombre se está repitiendo. Sigamos. De esta forma aparecieron danzas de caza, de siembra, de recolección, de cambio de estación, de lluvia, de guerra, de matrimonio. Como vemos acá en esta oración, la palabra danza se repite. Entonces ya tenemos más luces de cuál es el tema de este texto. Finalmente, ¿qué es lo que nos dice? Muchas de esas danzas tradicionales han llegado hasta nuestros días. Entonces, la palabra danza se repite en todo el texto. Se repite en todo el texto. Es el asunto del cual se habla en el texto. Entonces, jovencitos, ¿cuál sería el tema? ¿De qué o quién se habla en el texto? De la danza, ¿no es cierto? Pero de la danza en sus aspectos, en sus características actuales, en sus características satisfactorias, en sus características
representativas? No, no es cierto. Básicamente el tema central del texto sería los orígenes de la danza. Por lo tanto, el tema principal del texto sería los orígenes de la danza. Y como vemos acá, jóvenes, el tema lleva siempre artículo, los, y es nominal porque no lleva verbo. Mayormente no lleva verbo un tema. Entonces se completa, se satisface las características del tema. Lleva artículo, no lleva verbo y se repite en todo el texto. ¿Y cuál sería la idea principal, jóvenes? Obviamente, como tú ya sabes, la idea principal es la información más importante del texto. Una característica, el tema tiene que estar dentro de la idea principal. Entonces, ¿cuál sería la información más importante del texto? Veamos. Sería, ¿no es cierto?, los orígenes de la danza. Lo ubicamos en los inicios de la humanidad, que se manifestaban de diversas formas. Muchas de ellas han perdurado hasta la actualidad. Esa sería la idea principal. Mira, tenemos acá, el tema está dentro de la idea principal, los orígenes de la danza. Y en su construcción tenemos oraciones, tenemos todo tipo de palabras, verbos, adjetivos, sustantivos y demás. Entonces, miren, cumple las características de la idea principal. Es una información más completa. Bien, ahora, saquemos el título. ¿Cuál es el título del texto? Hemos dicho que es una síntesis entre el tema y la idea principal. Es el nombre del texto. Es la representación del texto. Entonces, ¿cuál sería? Veamos. Sería la humanidad y los orígenes de la danza, porque nos está hablando básicamente de la danza relacionado con la humanidad, con nosotros, con las personas. Los orígenes de la danza relacionado con las personas. Entonces, un título apropiado sería la humanidad y los orígenes de la danza. Muy bien, jóvenes, fácil, recontra facilito, tema, idea principal y título, elementos fundamentales de todo texto. Bien, llegamos así a la parte final de este video. Denle un like si te ha gustado. Y gracias por tu atención, jovencitos. Nos vemos en una siguiente ocasión.